Bienvenido, bienvenida. Soy Guillermo Fuentes. Estoy con mi compañero Manuel. Hola, Manuel. Buenas. Esto es una charla que Manuel y yo teníamos pendiente. Surgió de un momento café. Y bueno, creo que nos pareció interesante a ambos de grabarla y de que más personas pudiesen participar, escuchar o incluso unirse, ¿no? Y bueno, esta charla consistía en los sesgos, ¿no? Los sesgos y la aplicación de los mismos, ¿no? Que veíamos que ciertas empresas utilizaban los sesgos de una forma y bueno, debatíamos sobre ellos. La charla de hoy tiene como motivo recuperar esa conversación e incluso profundizar en ella. Te doy paso, Manuel, para que te presentes por ti mismo. Pues buenas, encantado de estar aquí en esta charla en el que vamos a tratar este tema que la verdad que me parece muy interesante, que son los sesgos cognitivos y cómo se aplican esos sesgos en lo que sería la comercialización o ventas de productos y servicios en el entorno digital. Y bueno, yo soy Manuel, trabajo en Bring Connection y soy el responsable de CRO. Soy el responsable de optimizar las conversiones en todos nuestros clientes, ¿no? Y por tanto, esta parte, esta charla es algo que, bueno, que analizamos mucho en los proyectos en los que trabajamos y me parece interesante que lo podamos abordar y abrir al público. Genial, Manuel, muchas gracias. Yo soy Guillermo Fuentes y soy el director de Bring Connection y vamos a empezar directamente, Manuel. A ver, cuéntanos, Manuel, ¿qué son los sesgos y cómo se utilizan? Danos tu opinión. Pues los sesgos cognitivos no son más que atajos que tiene nuestro cerebro para en el día a día ayudarnos en la toma de decisiones. Al fin y al cabo, nosotros de media en un día podemos tomar más de 35.000 decisiones y por Vale. tanto nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder analizar cada microdecisión para tomar la respuesta más adecuada. Por tanto, lo que nosotros tenemos son como ciertos automatismos o respuestas automáticas que damos frente a diferentes situaciones que en la psicología se han venido estudiando a lo largo de desde la mitad del siglo XX para conocer el por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? Y de ahí pues, ha salido como, digamos, un campo de estudio en el que todos esos hallazgos pues, se han venido aplicando o replicando en el entorno del marketing y de la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, uno de los principales investigadores en este campo es Daniel Kahneman, que, bueno, Muy psicólogo bien. premio Nobel de Economía, en el que definió sus estudios pasados en el juicio y la toma de decisión, pues él pues definió lo que hemos hablado de estas decisiones o conductas rápidas Sí. o respuestas más reflexivas, las definió como, las separó en sistema 1 y sistema Sí, 2, sí, ¿no? está- El sistema 1 es automático, no lo procesamos, y el sistema 2 es más reflexivo, ¿no? Es cuando, digamos, entraría Piensas de verdad, ¿no? Te piensas de calienta el verdad, coco claro. ahí. Como si yo te digo 2 más 2, pues 4, Eso es sistema uno total. sistema 1, pero ya si te digo raíz cuadrada de no sé cuánto Sí, o logaritmo neperiano de tal, pues ya tienes que pararte, reflexionarlo y buscar la respuesta, ¿no? Entonces, estos sesgos lo que se producen es como en ese nivel de sistema 1 en el que, claro, no procesamos no procesamos bien la información y damos una respuesta automática y entonces, pues bueno, de ahí, de este tipo de sesgos, pues es lo que se han venido utilizando técnicas de persuasión y para vender incrementar las ventas, ¿no? En, vale. Y por ejemplo, si para visualizarlo mejor, yo creo que casi todo el mundo tiene en cuenta
bueno, que están sufriendo técnicas, ¿no? Cuando llegan a ciertos sitios web, ¿no? Y bueno, el más representativo y al que seguro que todo el mundo conoce es Booking, ¿no? Booking es como el sitio web que aplica técnicas, ¿no? De persuasión, ¿no? Y que juega mucho con los sesgos, ¿no? Y incluso podríamos decir, ¿no? O incluso podría mejor decir que Google dice que es incluso un poco exagerado, ¿no? En la aplicación de estos sesgos, ¿no? Si tú podrías poner algún ejemplo para que se pudiesen Sí, visualizar mejor por ejemplo, centralizando en Booking. totalmente. Por ejemplo, Booking es muy famoso, él utiliza el principio de escasez para generar urgencia en los usuarios y que al final terminen comprando, ¿no? Este principio de escasez viene precisamente de cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, pues claro, vivíamos en un entorno que había escasez de alimento y por tanto siempre tendemos a recopilar si tendemos que algo se va a acabar, pues tendemos a adquirirlo, ¿no? Entonces, ese principio de escasez lo aplica Booking cuando te está diciendo, cuando vas a ver un hotel, te está indicando que solamente quedan 2 habitaciones y que hace 8 horas se ha producido la última reserva y Sí, que si en un periodo de tiempo concreto no haces la reserva, entonces te vas a quedar fuera, etc. Utiliza el principio de escasez y genera esa sensación de urgencia para de alguna manera, hacer que el comprador que pueda estar dudando tome la decisión más rápido, ¿no? Más rápido, claro. rápidamente. Entonces, ese es como un claro ejemplo de cómo persuadir al usuario para que compre utilizando este tipo Sí, de totalmente. sesgos y técnicas de persuasión. Yo durante pre-COVID, en 2019, cuando estuve yendo a Sevilla por el máster, y yendo y viniendo, y a veces me quedaba allí, ¿no? Fines de semana, como ya sabes, pues usaba Booking a tope, ¿no? Tenía el nivel de Genius, ese de la fidelización que usan, pues lo tenía bastante elevado, ¿no? Y es verdad que lo veía constantemente, ¿no? Y también he podido comprobar que algunas personas podrían llegar a pensar de que miente, ¿no? De que Booking puede llegar a mentir, ¿no? Totalmente. De que te está alertando de una situación de que es mentira, ¿no? Que no es cierta. Entonces, bueno, yo hay veces que también me he quedado sin habitación, ¿eh? He pensado, como todo el mundo, que era mentira y me he quedado sin habitación, perdón, sin hotel. Entonces, bueno, yo creo que Booking juega al límite, ¿no? Es decir, hace uso de los sesgos, pero va al límite, ¿no? Es un poco lo que, como decíamos antes, que Google incluso tacha a Booking de que es un poco exagerado, ¿no? En la aplicación de esas técnicas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, incluso cuando tú abusas de estas técnicas, ya entras dentro de esa zona que se le llaman dark patterns o patrones oscuros, ¿no? Que al final son como una mala praxis, pero que ciertas marcas los utilizan, ¿no? Sin embargo, como tú dices, al final hay veces que es cierto, ¿no? Que claro. hay una tasa de ocupación en una ciudad del 80% y te están diciendo que esto es lo que queda. Claro. Y por tanto te están avisando, ¿no? Están ofreciendo valor al usuario, pero claro, Booking tiene ese estigma de que siempre está buscando la urgencia, generar la urgencia en el usuario. Sí, sí, totalmente. Además de, bueno, que cada uno puede experimentar, incluso como decimos que Google también lo dice, aunque bueno, también podríamos decir que Google está atacando un poco a Booking en todos los frentes, ¿no? Desde Google Travel y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí Totalmente. me llamó la atención en el curso de CRO de Google, el Wing on Mobile, un curso que está bastante bien, es muy cortito, que mencionasen a Booking, ¿no? Como una empresa que hace uso de forma exagerada, ¿no? De esas técnicas de persuasión, ¿no? Jugando con los sesgos. Mm, También, totalmente. también es cierto que, bueno, que los sesgos es cierto que en muchos sitios web funcionan, que por eso lo hacen, ¿no? Pero yo también me gustaría poner otro punto de vista en muchos sitios web que están haciendo uso de los sesgos porque leen el truco de que aplica este sesgo que funciona, ¿no? Mira, esto lo hace tal empresa muy grande y le funciona. Y bueno, y bajo mi punto de vista también, este tipo de empresas hacen un mal uso de los sesgos, ¿no? Y bueno,
si tú quieres, como Booking, generar esa escasez, ¿no? Yo puedo llegar a un sitio web y puedo percibirlo como nuevo, que no hay una demanda excesiva de producto, de servicio, y me estás jugando con ese sesgo, ¿no? Entonces puede llegar a parecer ridículo, ¿no? La mala aplicación de una técnica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que jugar muy bien en cómo utilizar los sesgos, ¿no? Totalmente. Aquí hay una parte muy importante de conocer a tu usuario y sobre todo, al final tú lo que quieres hacer es empujar al usuario desde una fase como inicial, ¿no? Cuando aterriza a tu sitio, tú quieres usar estas técnicas para impulsar al usuario, estimularlo hasta que llegue a finalizar la compra, pero evidentemente si abusas de esto, lo que vas a generar es desconfianza, ¿vale? O vas a generar ciertas fricciones innecesarias, ¿no? Para que al final el usuario termine comprando. Entonces, hay un modelo que se llama modelo Leaf, que es un modelo que, por ejemplo, en el curso este de CRO Mobile, Google lo recomienda, en el que te dice que tienes que intentar reducir todo lo que serían las distracciones y la ansiedad que te puedas generar al usuario e incrementar la claridad y la relevancia, ¿vale? Y que tu propuesta de valor siempre quede patente, ¿no? Siempre quede visible. Entonces, algunas técnicas, lo que al final lo que está es, en vez de disminuir la distracción y la ansiedad, lo que hace es incrementarla, ¿no? Porque es como, yo te quiero llevar el objetivo es que finalices la compra, pero sin embargo te distraigo intentando hacerte algún tipo de upselling o cross-selling, de venta cruzada, intentando vamos, compañías aéreas lo hacen, ¿no? Como en lo que sería en el funnel de venta intentar venderte algún tipo de producto que tú no necesitas, ¿no? Y además te hace complicado el que tú finalices el proceso de compra. Pues ese tipo de experiencias no son las mejores, ¿no? Entonces, claro. Ese tipo de acciones son las que habría que analizar y Sí, está claro que no quedarnos en el titular, ¿no? De este sesgo funciona y tal, ¿no? Habría que entender, espera, vamos a entender a la persona, qué necesidades tiene y sobre todo por qué está funcionando este sesgo, en qué contexto y tal, ¿no? Claro. Y antes de aplicar una técnica, ¿no? Porque si no puede ser contraproducente, ¿no? Como has dicho, ¿no? Entonces, bueno, no Totalmente. es fácil, hay Es que... que hay digamos, sesgos como por ejemplo el de autoridad, ¿no? Que por ejemplo, pues nosotros tendemos a confiar más en una persona que sea para nosotros una autoridad o que sea relevante. Entonces, eso bien aplicado funciona muy bien, pero sin embargo, cuando intentamos aprovechar ese sesgo de autoridad para vender algún determinado producto, pues claro, al final te terminan cogiendo. Entonces, hay que saber bien cuándo aplicarlo y con quién aplicarlo. O sea que hay cosas por ejemplo, cuando tú por ejemplo, estás comercializando un curso y estás hablando de que tienes unas plazas limitadas, pero sabes que no existen que no hay ese límite en las plazas, ¿no? Pues al final puede generar esa desconfianza en el usuario, eso utilizando el tema de la escasez Sí, son dos como... hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Uno, que esos sesgos, la utilización de ellos tienen que partir de un conocimiento del usuario, ¿no? De qué quiere, ¿no? Cuáles son lo típico, ¿no? Cuáles son sus miedos, sus dudas, incertidumbres. Y luego, por supuesto, y esto ya bajo mi punto de vista, es qué aplicación de técnicas te permite tu marca. Es decir, porque al final no dejan de poder considerarse poco éticos o incluso algunas empresas mienten, ¿no? En la aplicación de estas técnicas. Entonces, bueno, ¿tu marca quiere transmitir esto realmente o no? Es decir, ¿lo permite tu marca o no lo permite, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Entonces, bueno, yo creo que deben partir, por supuesto, desde el conocimiento del usuario
Y luego tenemos que ver si la marca, bueno, quiere meterse ahí, ¿no? En la aplicación de estas técnicas de persuasión, ¿no? Porque lo ideal sería no tener que persuadir al usuario, ¿no? Sino tener que conducirlo, eliminar las fricciones, pero sin técnicas de persuasión, ¿no? Que podamos. Correcto. Y me parece interesante porque justamente estaba viendo un ejemplo de una marca de ropa que aplica un principio de persuasión, que es el de compromiso, pero lo aplica de una manera que es coherente, digamos, con sus valores, ¿no? Porque es una marca en el que comunica con total transparencia, desglosando el precio de su ropa. Te pone en el precio de la prenda, te desglosa todos los costes de la prenda para que tú veas el precio real La producción y tal, de supongo. producción, Claro. el porcentaje que invierten en marketing, etcétera. Intentan hacer, no ponen el logo de la marca en ninguna de sus prendas, porque consideran de que ellos no creen en que tú tengas que ir con una prenda con el logo de su marca, sino que ellos lo que quieren es que tú compres la marca o sus prendas porque te gustan y porque crees en el concepto de su marca. Entonces, al final lo que están jugando es con ese modelo de compromiso, porque yo te estoy comunicando esto, se alinea con tus valores y sería una incoherencia que tú, alineándote conmigo, no me comprases, ¿no? Claro. Entonces, al final, buscan el compromiso del cliente con un mensaje, pero que al final está bien implementado, está bien ejecutado, es Claro. coherente con tu marca y, como tú dices, hay marcas que te permitirán ejecutar algunos y otros no, ¿no? Entonces Claro. tienes que saber jugar, Claro. como tú Tienes bien que tener dices, los qué valores muy claros. flexibilidad, Claro. claro, cómo de flexible es tu marca a la hora de implementar unas acciones u otras. Entonces, y, y- y eso es importante, sobre todo se basa en el conocimiento de tus usuarios y de tus clientes. Y Totalmente. Genial, Manuel. Yo creo que a todas las personas que nos están escuchando nos ha quedado claro qué son los sesgos, cómo se aplican, algunos ejemplos hemos visto, ¿no? Sobre todo en la parte de Booking, que es el más claro, y bueno, y cómo una correcta o incorrecta aplicación de lo mismo importa, ¿no? Y sobre todo tener un poco en cuenta la marca, ¿no? Tu marca, tus valores, ¿no? ¿Qué te permite hacer o no, ¿no? ¿Qué quieres hacer realmente, ¿no? Situación actual, que podríamos llamar post-COVID. ujú, ¿Qué opinas? pues en la coyuntura actual han salido a lo largo de este año varios informes de diferentes consultoras como The Cocktail, Deloitte, en el que hablan de cómo ha habido un cambio en el consumidor, ¿no? Hablan de que tras digamos, que sí, tras la pandemia, eh, los consumidores han cambiado ciertos hábitos de consumo, ¿no? Y entonces hay mm, hay algunas ideas sobre cómo nos ha cambiado esta pandemia que me parece interesante porque chocan frontalmente con ciertas prácticas que se venían realizando pues, antes de que esto sucediese. Entonces, eh, mm, lo que pienso es que esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que los usuarios pierdan cierto poder de toma de decisiones, ¿no? Es decir, nos han dicho qué es lo que teníamos que hacer, con ciertas restricciones de movilidad, con ciertas cosas que teníamos que hacer, ¿no? Y lo que el usuario está buscando cada vez más es el empoderamiento, ¿no? El autoempoderarse y poder tomar sus propias decisiones. Entonces, ciertas prácticas que se vienen utilizando están totalmente desalineadas con este pensamiento, ¿no? Es decir, si yo te estoy generando un sentimiento de urgencia, te estoy diciendo compra ya, pues es como no. Yo quiero comprar cuando yo quiera porque ya demasiadas cosas me han dicho que haga que no he querido hacer para que tú vengas y me digas, no, compra ahora. No, pues bueno, pues si ahora no quiero, pues buscaré un sitio donde más que compre ahora, pues se adapten al momento
¿no? Pueden que se adapte más, se preocupe más por conocer cuándo va a ser el momento en el que voy a querer realizar esa compra, voy a querer adquirir ese servicio y, por tanto, el proceso quizás sea más largo que el generarme toda esa urgencia y ansiedad, ¿no? Entonces, creo que hay que es cierto que ha habido ciertos cambios en los hábitos de consumo de los usuarios, pero que todavía queda mucho porque todavía no todas las marcas conocen realmente qué es lo que ha cambiado en los hábitos de consumo de sus usuarios. Por tanto, considero importante e interesante hacer un ejercicio de investigación con nuestros actuales consumidores para ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Si hay algo que ha cambiado, o Eso si ha me parece habido... fundamental. La parte de investigar de nuevo al cliente, porque el cliente tiene nuevos hábitos, por tanto ha cambiado de forma cultural. Entonces, bueno, creo que es fundamental. Es decir, hacer una nueva investigación de usuarios, de clientes y saber cuáles son las motivaciones ahora, ¿no? Cuáles son esas dudas, cuáles son las Correcto. incertidumbres, ¿no? De hecho, y volviendo un poco atrás, en la parte de durante el COVID, ¿no? Estamos hablando de post-COVID como si ya hubiese acabado, ¿no? Pero Sí, durante, ¿no? Incluso hay marcas, ¿no? Que han dejado esas técnicas un poco de lado, ¿no? Incluso creo que lo hablábamos en otro momento, que es la parte de no notificarte durante el Día de la Madre, ¿no? Para... correcto. Es cierto que ha habido marcas que, por ejemplo, con lo que ha venido siendo el Día del Padre o el Día de la Madre, te mandaban un correo para que si tú quisieras, si habías perdido un ser querido y demás, y ciertos mensajes Silenciado, ¿no? De alguna podían ser forma. más sensibles, pues podías notificar que silenciarlos y no recibir ningún tipo de notificación Claro. relacionado con ciertos eventos que podían generarte, pues, bueno, cierta... Sí, porque Claro, la situación tiene que ser terrible, ¿no? Que hayas perdido a tu madre con este virus y que te inciten o te feliciten por el Día de la Madre, incluso te inciten con prisas y con ciertas técnicas a comprar, ¿no? Entonces, bueno, puede generarte un correcto, rechazo brutal hacia la marca, ¿no? O sea, correcto. totalmente contrario a lo que se pretende, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, ¿no? De conocer la coyuntura actual y adelantarte, e intentar conocer a tu usuario, si eso verdaderamente le gustaría recibir ese mensaje, no le gustaría, yo creo que es el punto en el que estamos, ¿no? En conocer un poco, en hacer ese proceso de investigación, conocer a nuestros usuarios y ver qué nuevas problemáticas o necesidades pueden tener eh, ahora, ¿no? Que también, pues Totalmente. bueno, no, es cierto que en el sector e-commerce, por ejemplo, pues bueno, no hemos, ha pegado un crecimiento muy rápido en un periodo muy corto de tiempo y, por ejemplo, pues bueno, ahora somos más sensibles a los tiempos de entrega, somos más sensibles a ciertos elementos más postventa que antes, ¿no? Por tanto, hay elementos que, bueno, que debemos de cuidar más que a lo mejor antes de lo que hubiera sido la pandemia. Entonces, y no centrarnos quizás tanto en empujar al usuario a que compre, sino a que una vez que compra, fidelizarlo, retenerlo y que al final, pues bueno, termine siendo una persona que nos recomiende, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto interesante en el que podemos aprender mucho de la situación actual, ¿no? Totalmente. Y de hecho, cuando haces los procesos, ¿no? De investigación, ¿no? Lo hablo ya por nosotros, ¿no? Cuando hemos estado investigando, siempre hemos descubierto cosas que nunca hubiésemos pensado que serían así, ¿no? Que funcionarían así, ¿no? Y al estar hablando tú, y me ha venido a la cabeza cuando estuvimos haciendo procesos de investigación para nuestro cliente de construcción de casas de madera, pues Correcto. ahí fueron terribles, ¿no? Hablando con las personas y investigando foros, ¿no? Estuvimos haciendo un proceso de investigación no me hubiese imaginado que pasaban las cosas que pasaban, ¿no? Que las constructoras, pues, no terminaban las casas,
se quitaban de en medio, cosas terribles, ¿no? Cosas que dices Claro. tú, que no se te pasa por la cabeza, ¿no? Que con productos con tickets tan altos ocurra eso, ¿no? Entonces, bueno, fue brutal el descubrimiento, es decir, uno de los mayores miedos era que la constructora no te terminase la casa como quieres y que se vaya, y que te deje con la casa a medio terminar, se va con tu dinero, o sea, una cosa espectacular, ¿no? Y que, cosa Correcto. Entonces, que a raíz de esa investigación descubrimos y ya utilizamos porque, bueno, nos sirvió para potenciar mucho más, ¿no? Ya que nuestro cliente es una empresa bastante seria, ¿no? Entonces, bueno, pues fue fundamental, ¿no? Esa investigación, ¿no? correcto. Y ahí, por mucho que te pudieras empeñar en utilizar, eh, mm, por ejemplo, un sentimiento de urgencia porque hay que construir tu casa de madera ya, que la madera, el precio de la madera se va a disparar es el momento de comprar tu casa modular de madera ahora a este precio. Más tarde aumentará por la subida del precio de la madera. No, es decir, no te va a funcionar. Lo que te funciona es conocer los miedos, dudas, incertidumbres del usuario e intentar eliminar todas las fricciones que pueda tener el usuario a la hora de tomar la decisión. Y aquí lo que sí se utilizó, pues el qué, la prueba social con clientes satisfechos que ellos mismos, a través de testimonios, a través de vídeos, a través digamos, incluso de poner las diferentes fases del proyecto, ¿no? Hicimos como un storytelling contando Sí, todo el proceso de cómo todos había los sido el proceso de casos. construcción con los casos, pues, para que viesen que realmente estaban tratando con una empresa con autoridad, pero una autoridad reflejada desde el trabajo y la experiencia, y después como gente había tenido una experiencia satisfactoria, ¿no? Entonces, pues aquí hemos usado autoridad y prueba social, pero como decíamos, en una marca que pueda hacerlo, Claro. ¿no? Que En este pueda caso, una hacerlo marca con 25 años, correcto. confiable, grande, o sea, con autoridad, Entonces, totalmente. Claro, tienes que partir de ahí, ¿no? Tienes que partir, por correcto. supuesto. Entonces, aquí en este caso es un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar estas técnicas, pero dentro de la flexibilidad que te da la marca y de una manera coherente, ¿no? Y por Y supuesto, lo que has dicho es fundamental, desde el conocimiento del usuario, ¿no? Del cliente, ¿no? Tienes que conocerlo bien, ¿no? Cuáles son sus dudas, sus claro, miedos, es su incertidumbre, sobre todo es fundamental, no porque hayamos leído que este sesgo funciona aplicarlo, ¿no? La aplicación es correcto. todo un arte, ¿no? Y parte desde la investigación y el conocimiento del usuario. Correcto, totalmente. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa investigación y ese conocimiento del usuario, de qué es lo que necesita, qué problemáticas tiene y qué le está impidiendo poder adquirir tu producto o tu servicio, es cuando empiezas a construir, porque lo que estamos buscando es estimular, acompañar a ese usuario desde que nos conoce hasta que al final compra y repite, ¿no? Entonces, Sí. es importante, como estábamos diciendo, en el momento en el que estamos, en el que ha habido esos cambios, o estamos percibiendo ciertos cambios en los hábitos de consumo, el volver a hacer ese análisis, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué es lo que quieren? Claro, que es lo ¿No? que toca, Ahora qué es lo que toca, porque totalmente. seguro que no es lo mismo que quería hace un año. Seguro que no, totalmente. Bueno, Manuel, Mm. pues muchas gracias por esta charla, creo que ha sido muy interesante y Pues, te lo agradezco tu tiempo. a ti, siempre.